Hola, buenas noches. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con el temario. Hoy vamos a abordar el tema de clinimetría cognitiva. En otros temarios únicamente venía lo que es el Minimental y el MoCA. Para comenzar esta clase, pues me gustaría eh, recordar que hoy es el Día de los Abuelos aquí en México y puse esta frase: los abuelos crean recuerdos que el corazón guarda para siempre. Continuando con los objetivos de esta clase. Pues aquí va a ser revisar principalmente algunas de las escalas de valoración cognitiva más comúnmente utilizadas, sobre todo en nuestro medio, ya que, pues, como podemos o hemos leído, existe una gran variedad de escalas que están validadas y desarrolladas para diversos propósitos. Entonces, el tiempo no nos daría lo suficiente para revisarlas cada una de ellas, ¿no? De estas, pues vamos a conocer los principales aspectos cognitivos evaluados por cada prueba, así como su correcta aplicación del instrumento que estamos utilizando y la interpretación. Identificar también el contexto en el que podemos utilizar determinada prueba, ya sea como una prueba de cribaje, una prueba inicial, eh, pruebas más extensas, ¿no? Según el nivel de atención en el que estemos viendo a nuestro paciente, ya sea atención primaria, secundaria o más adelante, la sospecha clínica que estemos teniendo sobre este problema de la cognitivo con nuestro paciente y no nada despreciable, el tiempo disponible que contemos, sobre todo en el contexto de los servicios de atención pública, ¿no? Tenemos a lo mucho unos 15, 20 minutos para atender a determinado grupo de pacientes y pues utilizar escalas que son muy amplias, pues no sería la opción más precisa para este grupo de atención. Entonces, vamos a comenzar con el test del reloj, ya que es un test que muchas veces o es constante, que se encuentre como una parte esencial de algunos otros test, ¿no? Dígase el MoCA, el test de Addenbrooke, el Minicoc. Entonces, por eso vamos a iniciar con el test del reloj. Este fue descrito inicialmente por Battersby en 1956 y ellos lo utilizaron inicialmente para la detección de trastornos secundarios a nivel de la corteza parietal. Vamos a tener que, para que un paciente pueda realizar adecuadamente el test de reloj, pues va a requerir de diversas funciones cognitivas que estén íntegras, ¿no? Como va a ser la comprensión, la concentración y la compresión verbal, la memoria semántica, es decir, para recordar qué es un reloj, la memoria episódica para recordar las instrucciones, las habilidades visoespaciales para el dibujo, las funciones ejecutivas para la planeación visoespacial, el razonamiento, el pensamiento abstracto hasta cierto punto y la capacidad de inhibir una respuesta, ¿no? Eh, la puntuación del test de reloj, pues como más adelante vamos a revisar, el punto de corte para esta prueba en específico se considera de 6 para detectar un deterioro cognitivo asociado a enfermedad de Alzheimer en una fase temprana, con una sensibilidad nada despreciable del 92,8% y una especificidad del 93,4%, ¿no? A través de los estudios que hemos realizado o que se han realizado con el test de reloj, pues podamos encontrar que el error más común en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer y demencia con Parkinson, pues lo principal es omitir números, añadir números extra, o ordenarlos incorrectamente o posicionarlos erróneamente. Punto importante que tenemos en tener en cuenta porque el posicionamiento de los números en el reloj suele ser el ítem o el aspecto que debemos de valorar que va a ser más sensible para sospechar de un deterioro cognitivo. Entonces, para las instrucciones de la prueba de reloj, esta fue la propuesta que hizo Cacho Gutiérrez en el 1999, en donde nos decía que debíamos aplicarlo en dos fases y en este orden. La primera prueba es el test de reloj a la orden, es decir, le pedirle al paciente que lo dibuje.
Y la siguiente prueba, si esta no es, si esta prueba no la logra concretar a la orden, seguiría el test de reloj a la copia o si tiene alguna alteración, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a darle a nuestro paciente una hoja de papel completamente en blanco, un lapicero o en este caso un lápiz y una goma de borrar, ¿no? Vamos a dar la instrucción. Me gustaría que dibujara un reloj redondo y grande en esta hoja, colocando todos los números y cuyas manecillas marquen las 11 y 10. En caso de que cometa algún error, aquí tiene una goma para borrar para que pueda rectificar, ¿no? Esta prueba no tiene límites de tiempo, por lo que le pedimos que lo haga con tranquilidad, prestando toda la atención que le sea posible, ¿no? En caso necesario, hay que repetir la orden para que pueda comprenderla en su totalidad, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si tuviera algún problema de audición y en caso de que comience con el dibujo y le falte algún ítem o algún número o las manecillas, podemos preguntarle, ¿los ha puesto todos? O, por ejemplo, en el caso de las manecillas, ¿está terminado? Si el paciente, una vez que hemos hecho la pregunta, considera que o se da cuenta de que tiene alguna deficiencia en su dibujo, en la colocación de números o las manecillas, se le está permitido que lo pueda corregir. Es decir, si él mismo se da cuenta, él puede borrar en ese momento el error que cometió y lo tenemos que tomar como correcto. ¿Ok? En dado caso de que el paciente haya tenido alguna deficiencia, ya sea en los números o en las manecillas, y a pesar de las otras dos, de estas preguntas que le hemos realizado, él considere que su reloj está terminado, pues pasamos a la siguiente fase, ¿no? Entonces, la siguiente fase es la prueba de el test de reloj a la copia. Aquí lo que le vamos a decir es que, pues esta es una prueba más fácil, va a copiar de la forma más exacta posible el dibujo del reloj que aparece en la parte superior de la hoja, ¿no? Ponga atención en todos los detalles del dibujo. Esta prueba tampoco tiene un límite de tiempo, por favor de realizar con tranquilidad y puede emplear la goma en caso de que cometa algún error, ¿no? Entonces, en esta prueba lo que vamos a valorar es que si el reloj, si lo hace perfectamente la copia, ya lo valoramos, lo calificamos y tenemos un punto de corte diferente, ¿no? Pero si tiene o está incompleto el dibujo del reloj, le podemos hacer la pregunta. ¿El dibujo está terminado? ¿No? Si la respuesta es que no, pues damos terminada la prueba. Y si la respuesta es que no, podemos permitirle que corrija el dibujo. Y si la respuesta es que sí, pues damos por terminada la prueba, ¿no? Aquí, más recientemente, existe controversia en si vale la pena realizar el test del reloj a la copia o pues únicamente podríamos utilizar una de las dos, ¿no? O a la copia o a la orden, ¿no? Ya que, como se comenta en este mismo caso, por cacho, pues no hay, por lo tanto, una diferencia psicométrica relevante entre la aplicación del test de reloj a la orden y de la aplicación conjunta de las dos condiciones, es decir, el reloj a la copia. Entonces, ¿cómo lo vamos a valorar? Ese es uno de los puntos a veces un poquito más complejos. Generalmente, pues nos podemos tardar un poquito ahí en la consulta, puntuando cada aspecto, ¿no? Aquí vamos a tener los criterios de puntuación. Vamos a tener que la esfera del reloj nos va a dar máximo 2 puntos cuando el dibujo es normal, ¿no? Generalmente tiene que ser una esfera circular u ovalada con pequeñas distorsiones por temblor. 1, si está incompleto o con alguna distorsión significativa, es decir, una esfera que esté muy asimétrica o que tenga ausencia de dibujo o esté totalmente distorsionada. El siguiente aspecto que valoramos, pues serían las manecillas del reloj, ¿no? Que aquí el puntaje va desde los 0 puntos a los 4 puntos, donde 4 puntos, pues es un resultado normal. Las manecillas van a estar en la posición correcta y todas las porciones van a estar adecuadas de tamaño, ¿no? Es decir, la hora va a ser más corta que el de los minutos, ¿no? Aquí vienen otras opciones entre cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, dependiendo del tamaño de la aguja, por ejemplo, 3, si la aguja de los minutos es más corta que el de la hora, con pauta horaria correcta, ¿no?
Cuando damos menos puntos es cuando las manecillas no se juntan en el punto central y marcan una hora incorrecta. 0 puntos cuando hay ausencia de manecillas y 0 cuando hay un efecto en forma de rueda de carro. Y la siguiente aspecto que valoramos pues es la colocación de los números, ¿no? Cuando están correctos, la máxima puntuación es 4, todos los números están presentes y en el orden correcto, y va a haber solo pequeños errores en la localización espacial, ¿no? En menos de 4 números. Por ejemplo, colocar el número 8 en el espacio del número 9, ¿no? Y así en orden descendente, por ejemplo, si le vamos a dar un 2 cuando hay una omisión o adición de algún número, pero sin grandes distorsiones de los números restantes, o le vamos a dar un punto cuando tenga ausencia o exceso de números con gran distorsión espacial, alineación numérica con falta o exceso de números, o la rotación inversa con falta o exceso de números, ¿no? O 0 si hay una ausencia o escasa representación de los números, es decir, cuando tenemos menos de 6 números dibujados. Aquí me gustaría preguntarle a Ana, ¿qué puntaje le podrías calcular a este primer reloj? Pues yo le daría 2 porque bueno, primero los números no están bien acomodados y tampoco las flechas, o sea, serían 2 puntos ¿Ok? por cada uno. Ujú. ¿Ok? Ahí le daríamos de inicio la esfera, le daríamos 2 puntos, ¿no? Por lo de que es circular, ¿no? Es que en algunos, bueno, eso también ahorita no sé si lo vas a decir, en algunas bibliografías dice que tiene, por ejemplo, en la del INGER, dice que el círculo ya tiene que estar, o sea, incluso viene dibujado en la prueba de reloj, que nada más tienen que poner los números y la hora, y se valora lo de las flechas, como dices. Ok. Aquí hay diferentes maneras de puntuarlo, como bien dices. Aquí estamos viendo únicamente el test del reloj. Entonces, con estos criterios de puntuación, pues le daríamos 2, esperando que tenga un dibujo normal. Ahorita vamos a comentar esto del contorno. En cuanto a las manecillas, pues aparecen en una posición incorrecta, ¿no? Como bien dices, y pues están de un tamaño diferente, ¿no? Entonces, mm, podemos, podríamos darle otro 2. Y en cuanto a los números, pues también tiene una distribución inadecuada de los números, ¿no? Incluso está repitiendo algunos números. Y el orden pues va en sentido inverso, ¿no? Entonces probablemente ahí le podríamos dar eh, un 1. Entonces, en este caso tendría 5 puntos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estas puntuaciones? Pues vamos a sumar las 3 puntuaciones, ¿no? Para la prueba a la orden de reloj, si tiene menos de 6 puntos, se va a considerar positivo para deterioro cognitivo, con una sensibilidad del 92,8% y una especificidad del 93,48%. Para la copia del test del reloj, aquí el punto de corte va a ser diferente, ¿no? Se considera igual o menor a 8, se considera positivo para deterioro cognitivo, con una disminución de la sensibilidad a 73% y una especificidad del 90,58%. Actualmente para el test del dibujo del reloj se han desarrollado nuevos criterios de puntuación en donde se excluye el contorno o el círculo, ¿no? Porque generalmente en los pacientes que tienen deterioro cognitivo, el círculo o el contorno es una de las alteraciones que vemos con muy menor frecuencia. Entonces aquí le da más importancia a las agujas del reloj y a los números, ¿no? Entonces, en estos nuevos criterios de puntuación, vamos a tener que las agujas del reloj pueden ser máximo 5 puntos. Y aquí una de las características que agrega estos nuevos criterios de puntuación comparado con los criterios previos es que una o ambas de las agujas se sitúan en el espacio internumérico, es decir, entre los dos números, ¿no? Puede ser entre el 9 y el 10
o el 10 y el 11, y en caso de los minutos, que esté entre el 1 y el 2, ¿no? Los demás siguen siendo muy similares. Cabe destacar que también aquí quitan el criterio o aquellos criterios que daban medio punto, es decir, 3.5 puntos. En cuanto a los números del reloj, pues aquí también valora esta presentación, y lo que agrega a esta nueva escala de puntuación es que da una nueva puntuación cuando tenemos los presentes los cuatro números principales del reloj, es decir, el 2, el 3, el 6 y el 9, y se omite o agrega al menos 6 números al reloj, ¿no? Entonces, en esta nueva escala de puntuación, que es de 10 puntos, se consideró que el punto de corte es de un error, es decir, para la identificación de al menos un error en el componente del reloj, para discriminar entre los sujetos sanos y los sujetos sospechosos de déficit cognitivo, ¿no? Entonces, esa es la nueva propuesta de los criterios de puntuación para el test del reloj. El test del reloj pues sigue siendo una herramienta muy importante, como ya bien vimos, pues están involucradas muchas de las funciones cognitivas. Aquí en este artículo pues nos mencionan los principales errores que podemos encontrar en el dibujo del reloj, ¿no? Bien comentábamos y bien vamos a comentar en muchas de estas valoraciones, no siempre nos tenemos que quedar únicamente con la prueba y cómo se realiza, sino en la información extra que me está dando la prueba sobre el tipo de deterioro que tiene mi paciente. Entonces, en los errores del dibujo del reloj, pues vamos a tener alteraciones en el tamaño, dificultades gráficas, una alteración al estímulo o del control de impulsos, un déficit conceptual, un déficit espacial o en la planeación del dibujo del reloj, y las perseveraciones, ¿no? En cuanto a los errores en el tamaño del reloj, pues se va a considerar pequeño si mide menos de 1.5 pulgadas, y generalmente este se ve con mayor frecuencia en pacientes con enfermedad de Huntington y en pacientes que tienen micrografía, ¿no? Es decir, pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad de Parkinson. Se considera grande si mide más de 5 pulgadas, es decir, aproximadamente unos 13 centímetros, ¿no? Y este lo vemos con mayor frecuencia en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, aquí está un punto comparativo, aunque ambos relojes están dibujados adecuadamente, pues ambos tienen alteraciones en las dimensiones del tamaño del reloj, ¿no? No necesariamente significa que sea algo patológico, pero puede estar asociado a. Entonces, como bien sabemos, en la enfermedad de Alzheimer va a haber una pobre planeación visoespacial y alteraciones en las funciones ejecutivas, lo cual nos puede eh, dar como resultado que se presente este tipo de alteraciones. En cuanto a las dificultades gráficas, pues aquí se va a presentar cuando tenemos líneas que no son precisas, hay distorsión de la carátula o dificultad para leer los números, las agujas pues no son rectas y fallan al conectarse, ¿no? En el centro. Estos errores son más comunes en pacientes con enfermedad de Huntington y en pacientes con demencia vascular. Aquí la principal causa va a ser un deterioro de la coordinación motora fina y de la planeación, ¿no? Aquí localizados principalmente en los circuitos frontoestriales, la alteración. Aquellas alteraciones de las respuestas ligadas a estímulos o al pobre control de estímulos, pues se van a referir a aquellas respuestas donde vamos a tener la tendencia de el dibujo de ser dominado o guiado solo por un estímulo, y generalmente relacionado con las instrucciones que le dimos anteriormente a nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, si le pedimos que coloque las manecillas señalando las 10 después de las 11, pues este paciente que no tiene una buena respuesta al control de estímulos, ¿no? Cuando tiene el estímulo, que es el número 10, pues en lugar de colocar la manecilla de los minutos en el número 2, que serían los 10 minutos, los coloca en el número 10, ¿no? Porque el estímulo está presente, además de la instrucción que le dimos previo, ¿no? Entonces no puede frenar esa respuesta y lo coloca en el número 10 en lugar del número 2, ¿no? También lo que puede pasar es que puede colocar un 1 entre las 11 y 10 con o sin manecillas apuntando, ¿no? Esto generalmente pues se da
alteración en los circuitos frontoestriales y esto generalmente va a dar o va a causar un déficit en las funciones ejecutivas y es más común en enfermedad de Alzheimer y en enfermedad de Parkinson con demencia. Aquí tenemos un ejemplo. El primer reloj o el reloj A, es una paciente a la que se le pidió que colocara las 5 pasada de las 6. Entonces, colocó adecuadamente los números, pero una vez llegada a la manecilla de los minuteros, en lugar de colocarla en el número 1, a los 5 minutos, el pobre control de impulsos que tenía esta paciente la hizo colocarlo en el número 5, ¿no? En el siguiente ejemplo, pues también es un paciente al cual se le pidió que colocara las manecillas a las 6:45. Entonces, como tuvo una pobre control de impulsos, en lugar de colocarlo a las 9 los minutos, pues marcó los dos estímulos que tenía, ¿no? Que sería el 4 y el 5. En cuanto a los déficits conceptuales, pues vamos a ver que estos van a ser por una pérdida o deterioro en el acceso al conocimiento de los atributos o características más significativas o significativas del reloj, ¿no? O al significado de un reloj. Entonces aquí tenemos dos tipos de alteraciones, una representación errónea de un reloj, es decir, aquel dibujo que no aparece un reloj porque tiene una falta de disponibilidad gráfica correcta del reloj, es decir, tiene alteración conceptual o alteración de la memoria semántica, ¿no? También si tiene una representación errónea de la hora, es decir, el dibujo con manecillas que no comunica la hora, que puede ser de diferentes tipos. Podemos tener desde manecillas ausentes, manecillas que representan de manera inadecuada la hora, o la escritura de la hora en el reloj, ¿no? Esto va a sugerir un déficit en el conocimiento de la característica que le da su significado al reloj, ¿no? Que es comunicar la hora. Entonces, si el paciente tiene esa alteración en la memoria semántica y no es capaz o tiene estos déficits, pues el reloj pierde su significado, ¿no? Los errores conceptuales pues van a ser más común y ocurren más temprano en el curso de la enfermedad de Alzheimer que en otro tipo de enfermedades, ¿no? Como la enfermedad de Huntington o la enfermedad de Parkinson. Vamos a tener que esta se va a deber principalmente en deterioro de la memoria semántica, es decir, alteración a nivel de los lóbulos temporales laterales. En cuanto a los déficits espaciales y o de planificación, pues vamos a tener aquí errores en la disposición de los números dentro del dibujo del reloj. ¿Qué podemos tener? Pues la negligencia izquierda, ¿no? Es decir, que nuestro paciente coloque todos los números, los 12 números, pero en la mitad de un lado del reloj, ¿no? El déficit de la planificación que resulta en espacios vacíos o en el espaciado más amplio de los números, como es el caso de este ejemplo, ¿no? Inicia en el 12 y empieza a colocar los números, sin embargo, termina aproximadamente a nivel del 9 y deja todo este espacio vacío porque tuvo un déficit en la planeación espacial de este dibujo, ¿no? También vamos a tener de la desorganización espacial, números escritos fuera de la esfera del reloj y números escritos en el sentido antihorario, es decir, que comience 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estas alteraciones, pues las podemos ver más comúnmente en pacientes con enfermedad de Alzheimer que en pacientes con demencia frontotemporal o en esquizofrenia. Y esta alteración se da principalmente por alteración del lóbulo parietal, aunque en otros estudios también se ha encontrado una mayor prevalencia en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson con demencia, enfermedad por cuerpos de Lewy o la demencia vascular. Y estas alteraciones, pues generalmente las asociamos a una afectación subcortical, ¿no? Como son estas alteraciones. El último error que podemos valorar en el dibujo del reloj, pues serían las perseveraciones, ¿no? Vamos a definir que se va a definir como la continuación o recurrencia de una actividad sin un estímulo apropiado, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tipos, la perseveración de las manecillas, es decir, la presencia de más de dos manecillas y la perseveración de números, ¿no? Prolongación anormal de los números, como escribir más allá de 12 o una repetición inapropiada de los mismos números, ¿no? Es decir, que esté constantemente o que repita números, ¿no? Como es el caso de este ejemplo, pues, el paciente inició en 1, llegó al 12 y como tuvo perseveración porque llevaba
una instrucción dada y un trabajo dado, pues continúo con la serie numérica, ¿no? Hasta llegar al 15, igual que con las manecillas. Entonces, los errores de perseveración sí son más frecuentes en los pacientes con enfermedad de Alzheimer que en sujetos normales y que en pacientes con esquizofrenia. Una de las siguientes herramientas que, una vez terminado el test del reloj, es el Minico, ¿no? Las características de este instrumento y a veces utilizado, pues al ser un instrumento simple y rápido, es decir, su tiempo de aplicación es de 3 a 5 minutos, no tiene influencias significativas por el idioma, la cultura o la escolaridad, como lo serían con otros como el Minimental o el Moca. Permite valorar la memoria, ¿no? Valoramos también la comprensión del lenguaje, las habilidades visoespaciales, ya que también incluye una prueba del reloj, eh, funciones o habilidades motrices y las funciones ejecutivas, ¿no? Que también valora el reloj. Aquí lo que vamos a requerir para realizar esta prueba es un formato impreso, una hoja de papel de tamaño media o carta con un círculo impreso o dibujado, un bolígrafo o lápiz, reloj, cronómetro o teléfono inteligente. Y muy importante, siempre que realicemos este tipo de pruebas, pues tiene que ser un espacio privado, que esté bien ventilado, tenga una buena iluminación y que esté libre de distracciones, ¿no? Dígase personas o ruido. ¿Cómo se realiza el minicoc? Pues consta de dos partes, ¿no? Vamos a tener la primera, que es el registro de 3 palabras. Aquí las instrucciones son claras. Ver directamente a la persona, lograr su atención y dígale, escucha con cuidado. Voy a decir 3 palabras que quiero que usted repita ahora y trate de recordar. Las palabras son plátano, amanecer, silla. Ahora repita las palabras, ¿no? Aquí, si el paciente logra repetirnos las 3 palabras, pasamos al siguiente punto. Si la persona no logra repetir las 3 palabras en el primer intento, le vamos a decir las 3 palabras nuevamente, ¿no? De forma clara, esperando por lo menos un segundo entre cada palabra y máximo le vamos a dar 3 intentos a la persona para repetir estas 3 palabras. Es decir, no le vamos a dar más tiempo, no le vamos a dar más pistas para que recuerde estas palabras, únicamente le vamos a repetir las palabras, ¿ok? Si la persona no logra repetir las 3 palabras después de los 3 intentos, vamos a continuar con la siguiente sección, ¿no? Y aquí vienen varias versiones porque si planeamos aplicar esta prueba repetidamente, pues el paciente puede tener un sesgo por estar utilizando las mismas palabras, ¿no? Entonces se recomienda el uso de una lista alternativa de palabras, que aquí vienen 6 versiones, ¿no? Posteriormente pasamos al dibujo del reloj, que este es más sencillo que otras pruebas y tiene unos criterios de puntuación diferentes, ¿no? Aquí vamos a dar una hoja de papel con un círculo ya impreso o dibujado y un bolígrafo y le vamos a decir las siguientes frases en el orden indicado, ¿no? Ahora quiero que me dibuje un reloj. Primero coloque los números donde va, ¿no? Una vez que el paciente coloque los números, los números dentro de la esfera. Ahora coloque las manecillas del reloj en la posición que indique las 11:10, ¿no? Y el paciente lo va a hacer. El límite de tiempo o el tiempo esperado para que podamos pasar a la siguiente prueba es de al menos 3 minutos. Una vez que hacemos el test del reloj, pasamos a la siguiente prueba, que es la evocación, ¿no? Le vamos a decir a la persona cuáles fueron las 3 palabras que le pedí que recordara y vamos a anotar las palabras que nos va diciendo el paciente, ¿no? Si recuerda las 3, perfecto, y le vamos dando un punto correcto por cada una de las palabras recordadas espontáneamente sin pistas, ¿no? Por ejemplo, si recuerda 2 palabras, pues son 2 puntos. Entonces, ¿cómo lo vamos a evaluar? Pues vamos a sumar la evaluación del reloj. Principalmente, pues aquí tenemos que tener cuáles son los criterios para valorar este reloj, ¿no? Que van a ser muy diferentes a los del reloj como test único, ¿no? Aquí, un reloj normal que equivale a 2 puntos debe cumplir lo siguiente. Tiene todos los números del 1 al 12. Cada, eh, cada uno de estos está solo una vez en el reloj, están presentes en el orden correcto y aproximadamente en la dirección correcta dentro del círculo. También las manecillas están presentes apuntando una a las 11 y la otra a las 12. Y la longitud de aquí de las manecillas pues no se va a puntuar, ¿no?
En caso de no cumplir los criterios del reloj normal o rehusarse a dibujar el reloj, pues lo vamos a calificar como 0 puntos. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el minicoc? Pues el puntaje máximo que puede alcanzar nuestro paciente son 5 puntos, 3 puntos por las palabras y 2 puntos por el dibujo del reloj. Entonces, las 3 palabras, o los 3 puntos más los 2 puntos del dibujo del reloj, pues nos va a clasificar a nuestro paciente en 3 grupos, ¿no? El primero sería aquel paciente que tiene un probable deterioro cognitivo, en donde se va a recomendar una evaluación cognitiva más amplia, ¿no? Ya que con este test, pues no podemos hacer un diagnóstico como tal. Entonces, de 0 a 2 puntos, un probable deterioro cognitivo. Muy poco probable es cuando tiene un puntaje de 3 a 5, ¿no? Se ha visto en algunos otros estudios que cuando se desea una mayor sensibilidad o el paciente tiene una escolaridad más alta, se recomienda usar un valor de corte de 4 o más. Uno de los test que también podemos utilizar por su corto periodo de tiempo de aplicación y sencillez, pues es el cuestionario de memoria cortado o Pfeiffer como lo conocemos. Este fue diseñado en 1975 con la intención de ser un instrumento breve que pudiera utilizarse en adultos mayores para la detección del deterioro cognitivo, ¿no? Entonces, esta consta de estas 10 preguntas y de puntuación simple, ¿no? Si está bien es un punto, si está mal es 0. Entonces, aquí lo que nos recomienda es comenzar con una frase introductoria, que muchas veces no lo hacemos, ¿no? Si le parece bien, querría preguntarle por su memoria. Entonces, aquí otro punto muy importante que nos hace es nunca hacer juicios sobre el valor de las preguntas, tales como voy a hacerle unas preguntas muy sencillas, ¿no? Entonces, podemos continuar con algunas personas, pueden tener problemas recordando ciertas cosas, por lo que si sabe la respuesta de alguna de las preguntas, no hay problema. Y si la sabe, puede que algunas parezcan obvias en algunos casos, ¿no? Ya que es muy frecuente que al iniciar este tipo de cuestionarios, algunos pacientes que tienen una reserva cognitiva muy importante puedan sentirse irritados o un poco ofendidos por el tipo de pregunta. Entonces, podemos utilizar esta frase para mitigar eso, ¿no? En todo este cuestionario, pues se debe evitar que haya a la vista cualquier tipo de ayuda, ¿no? Ya sea un calendario, algún reloj. Lo que, lo que evalúa este test, pues son estas 10 preguntas. ¿Qué fecha es el día de hoy? ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Dónde estamos? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Cuándo nació? ¿Cómo se llama el presidente de gobierno? ¿Cómo se llama el presidente anterior de gobierno? ¿Cuál es el primer apellido de su madre? Y resta de 3 en 3 desde 20. ¿No? Los criterios de puntuación, pues para la pregunta 1, ¿no? Si se considera correcta solo si dice el día, mes y año exacto. Entonces, eso también lo tenemos que tomar en cuenta porque más adelante vamos a ver que existen algunos otros tipos de test que considera hasta 2 días de error para considerarlo como una respuesta correcta, ¿no? La pregunta 2, el día exacto de la semana. La pregunta 3 es cuando nos dice el lugar correcto. La 4 cuando nos dice, cuando confirmamos el número o cuando preguntamos por la dirección completa del paciente. La pregunta 5 por su fecha de nacimiento exacta. La 6 solo por la fecha del día, el mes y el año exacto. Para los apellidos de los presidentes o el nombre del presidente, basta con que nos diga únicamente el apellido. En este caso, López o Obrador, ¿no? Por ejemplo, o Peña. En caso del apellido de la mamá, pues únicamente con lo que se ha verificado en la en el expediente clínico del paciente y el test de la resta, iniciando en 20, solo se considera positivo o un punto si el paciente comienza a restar en 20 y lo hace subsecuentemente las 5 veces, si no se considera incorrecto, ¿no? Entonces, si la persona da una respuesta incorrecta o espera mucho tiempo para responder, pues simplemente la marcamos como incorrecta o sin responder y le podemos decir muchas gracias y pasamos a la siguiente pregunta. En este test, pues no debemos de corregir nunca al paciente y cualquier respuesta que no se adecue o salga de lo que puntúa este recuadro, pues se considera incorrecta, ¿no? Aquí nada de que, pues como que sí la dijo correcta o le faltó poquito para tenerla correcta, por ejemplo, en la serie de números. No,
Si no está como aparece en la interpretación de las respuestas, se considera incorrecta, ¿no? Dale. Entonces, en cuanto a la interpretación, pues a cada error que tenga nuestro paciente le vamos a dar un punto. Se considera patológico cuando tiene más de 5 puntos. Y dependiendo la escolaridad que tenga nuestro paciente, si tiene o no ha tenido estudios primarios o no tuvo escolaridad primaria, pues le podemos dar o permitir un error más. Y si tiene estudios superiores, le vamos a permitir un error menos, ¿no? Existen algunas clasificaciones, ¿no? Que encontré, que dependiendo del puntaje que obtuviera nuestro paciente, pues nos dice qué tipo de deterioro o qué nivel de deterioro puede tener nuestro paciente, ¿no? Sin embargo, como sabemos, un resultado alto de errores, pues se sugiere proceder a una evaluación médica más profunda o a una evaluación neuropsicológica o psiquiátrica, ¿no? El siguiente examen es el test de Mini-Mental. Este fue diseñado por Folstein en 1975. Actualmente, pues sabemos que es una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial. Evalúa múltiples dominios, los cuales incluyen la orientación, el registro, la atención, el cálculo, el recuerdo inmediato, el lenguaje, la memoria a corto plazo y la habilidad constructiva, ¿no? Este, dependiendo el tipo de corte o el punto de corte que utilicemos, puede tener una sensibilidad de hasta el 97% y una especificidad de hasta el 100%, ¿no? Este test va a mostrar su mejor desempeño en aquellos pacientes que tienen deterioro cognitivo moderado, ¿no? En cuanto a las recomendaciones básicas para la aplicación del test de Mini-Mental, pues tener claro que no tiene un límite de tiempo, pero generalmente dura de 10 a 15 minutos, ¿no? Aplicar en un lugar apropiado, es decir, en un ambiente en calma y sin intrusiones. Se debe estar familiarizado con la prueba para que éste sea fluido y de forma concreta, y las instrucciones deben ser leídas con claridad y precisión. Si el paciente corrige alguna respuesta, pues se le debe dar el crédito a la respuesta correcta, ¿no? Y no, muy importante, y no olvidar, pedirle al paciente que use sus auxiliares habituales, ¿no? Los lentes o aparatos auditivos. Entonces, ¿qué requerimos? Pues primero el formato del Mini-Mental, un bolígrafo, una hoja de papel para la orden verbal que le vamos a dar, un espacio privado, ventilado, iluminado y libre de distracciones. En cuanto a las instrucciones iniciales, vamos a ver directamente a la persona, vamos a lograr su atención y le vamos a explicar. Le voy a hacer algunas preguntas para evaluar su estado mental. Preguntamos si sabe leer y escribir, hasta qué año de la escuela estudió, y vamos a decir tal cual la instrucción está establecida en cada dominio del formato, ¿no? Y se dará un punto por cada respuesta correcta. Entonces, el primer punto es la orientación temporal. Aquí vamos a preguntar qué fecha es hoy, qué día de la semana es y qué hora aproximadamente es, ¿no? Esta versión que tenemos del INGER, pues fue adaptado y validado por Sandra Reyes, y a diferencia del Minimentano original, va a reemplazar la pregunta de la estación del año por la hora, y aquí vamos a considerar una respuesta correcta cuando haya una diferencia más o menos, ya sea antes o después, de 0.5 horas, es decir, 30 minutos de la hora exacta real. Se va a considerar como correcta la fecha si tiene una diferencia de más o menos 2 días de diferencia. ¿Qué evaluamos en este preciso aspecto? Pues valoramos el nivel de conciencia, la actualización de la memoria inmediata o la memoria episódica, y anatómicamente estamos valorando el lóbulo temporal y el circuito de Papez, que es el circuito límbico medial, ¿no? Las principales patologías que tienen alteración en este punto, pues es la enfermedad de Alzheimer y la demencia por cuerpos de Lewy. El siguiente punto es la orientación espacial. Mismas preguntas, ¿en dónde estamos ahora? ¿En qué área? ¿Qué colonia está? ¿Qué ciudad está? ¿Qué piso es este? Igual fue adaptada por Sandra Reyes. Y en lugar de en pacientes que estén hospitalizados, vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es el nombre de este hospital? Y en otros contextos vamos a utilizar la primera frase, ¿en dónde estamos ahora?, ¿no? Esto valora también el nivel de conciencia, la actualización de la memoria inmediata, el lóbulo temporal y el circuito de Papez. En enfermedades de Alzheimer y demencia por cuerpos de Lewy va a estar alterado, ¿no? O puede estar alterado. El siguiente punto es el registro. Le voy a decir 3 objetos. Cuando yo termine, quiero que por favor usted lo repita. En este caso, le vamos a repetir estas 3 palabras.
con un espacio de de un segundo por palabra, de forma clara y precisa, ¿no? Papel, bicicleta, cuchara. Ahora dígalo usted. ¿No? Entonces, le vamos a pedir que nos diga las tres palabras, ¿no? Aquí vamos a evaluar la capacidad del paciente para retener a corto plazo las tres palabras no relacionadas entre sí, ¿no? Y aquí lo que nos recomienda es pronunciarlas de forma clara y por lo menos una pausa de un segundo entre cada palabra. No importa en el orden en el que nos diga los pacientes las palabras. Y aquí, a diferencia del Minicoc, podemos repetir hasta un máximo de 6 veces estas tres palabras. Aquí tenemos otras palabras que podemos utilizar como alternativa, ¿no? Aquí valora la memoria inmediata o la memoria de trabajo incluso, principalmente localizada en el lóbulo temporal y alterada en la enfermedad de Alzheimer. El siguiente punto es la atención y cálculo. Aquí nos va a dar 5 puntos. Vamos a realizar subtracciones consecutivas de 3 o de 7, partiendo de 20 o de 100. Y se va a considerar correcta cuando tenga exactamente 3 o 7 cifras inferior a la respuesta anterior, ¿no? Aquí un punto importante que no considera el Pfeiffer es que una vez que el paciente o ha tenido un error o tuvo un error, si la siguiente sustracción la hace de manera correcta, es decir, resta 3 o resta 7, la vamos a tomar como buena, ¿no? Y aquí muy importante, pues no debemos repetirle la cifra anterior al paciente ni corregirlo, ¿no? Es decir, únicamente en la instrucción, el paciente va a decir 93, 86 y así, pero lo que no podemos hacer es decirle al paciente 93 menos 7 o 86 menos 7, ni corregirlo de ninguna forma, ¿ok? En algunas otras versiones, pues, si el paciente no es capaz de realizar esta prueba, podemos pedirle que deletree la palabra mundo de atrás hacia adelante y por cada letra correcta le vamos a dar un punto. Entonces, esto valora la atención y la concentración, la memoria del trabajo, obviamente, el cálculo y esto principalmente localizado en el valle silviano izquierdo. ¿Dónde, dónde podemos encontrar alteraciones en la atención y el cálculo? Pues en el delirium, en la lesión estructural y en el deterioro cognitivo de origen vascular. En cuanto a la comprensión del lenguaje, pues vamos a darle, va a valorar 3 puntos. Aquí evaluará la capacidad del paciente de atender, comprender y ejecutar una tarea compleja en 3 pasos, ¿no? Entonces, le decimos al paciente, le voy a dar algunas instrucciones, por favor sígalas en el orden en que se las voy a decir. Solo se las puedo decir una vez. Entonces, le damos las instrucciones. Tome este papel con la mano derecha o la mano izquierda, dóblelo por la mitad y déjelo en el suelo, ¿no? Aquí lo que estamos valorando pues son las funciones ejecutivas localizadas a nivel del frontal izquierdo, los circuitos fronto-subcorticales y el valle silviano izquierdo. Se puede ver principalmente en la enfermedad de Alzheimer. El siguiente punto en el lenguaje es la lectura. Le vamos a pedir al paciente que por favor haga lo que dice aquí, ¿no? Y esto es lo que viene en el formato. Cierra sus ojos. Vamos a evaluar la capacidad del paciente de leer y comprender una frase sencilla. Solo se puntuará si el paciente cierra los ojos y no debe estimularse la respuesta, ¿no? No hay que hacerle señas al paciente, no hay que nosotros parpadear. Y si el paciente tiene algún problema de la visión, pues debemos anotarlo, ¿no? Se valora esto por las funciones ejecutivas, los circuitos fronto subcorticales y las demencias en las que se puede ver. El siguiente punto es el lenguaje en la escritura. Y le vamos a pedir al paciente que por favor escriba una frase que diga un mensaje atrás de esta hoja, ¿no? Vamos a evaluar la capacidad del paciente para escribir una frase coherente. Le vamos a dar una hoja blanca y un lápiz y se valorará o le daremos un punto si está escrita de forma comprensible, tenga la presencia de un sujeto, un verbo y un predicado, ¿no? Aquí no nos importa si tienen errores gramaticales u errores ortográficos, ¿no? Evaluar las funciones ejecutivas también. La memoria diferida o la memoria diferida, pues aquí vamos a pedirle al paciente que diga los 3 objetos que le mencioné al principio. Aquí vamos a evaluar la retención a corto plazo del paciente y por cada repetición correcta le vamos a dar un punto, ¿no? Se puede animar o motivar en esta parte al paciente
pero no se debe facilitar la ayuda en forma de pistas o claves y el orden en el que nos diga las palabras pues es irrelevante, ¿no? Aquí valoramos la evocación, la memoria inmediata, principalmente localizados en el lóbulo temporal y en el circuito de Papez, que también están afectados en la enfermedad de Alzheimer. Por último, tenemos el dibujo o la praxia constructiva. Aquí le vamos a pedir al paciente que copie, por favor, este dibujo tal y como está. Vamos a evaluar la capacidad visoespacial del paciente. Le vamos a otorgar un punto solo si están presentes los 10 ángulos de la figura, los lados o los 10 lados y la intersección, ¿no? No se toman en cuenta si tiene temblor, si las líneas están disparejas o no son rectas. Aquí valoramos principalmente las funciones ejecutivas para la organización, planeación y las habilidades visoespaciales, ¿no? Localizadas principalmente en el lobo parietal derecho, lóbulo frontal, circuitos frontosubcorticales y lóbulo temporal izquierdo. El siguiente es el lenguaje, es la nominación. Aquí vamos a evaluar la capacidad del paciente para identificar y nombrar dos objetos comunes, ¿no? Le vamos a mostrar un reloj y le vamos a decir, ¿qué es esto? Vamos a mostrar un lápiz o una pluma y vamos a preguntar, ¿qué es esto, no? Vamos a dar puntos y los nombra de manera correcta. ¿Esto qué valora? Pues la denominación o la nominación, la memoria visual, la identificación. Esto valora principalmente los lóbulos temporales, parietales y frontales izquierdos y la región parieto-occipital derecha. Va a estar alterada una enfermedad de Alzheimer y en demencia por cuerpos de Lewy. El siguiente punto es la repetición de frases, en la cual le vamos a dar un punto. Vamos a evaluar la capacidad del paciente para repetir con exactitud una frase de cierta complejidad articulatoria, ¿no? La emisión que nosotros le vamos a dar a la frase debe ser clara y audible en todos sus detalles y se puntuará solo si es capaz de repetir la frase entera de forma exacta, ¿no? Si hay algún error, si omitió alguna palabra, se puntúa como incorrecto. Entonces le vamos a decir a nuestro paciente, ahora le voy a decir una frase que tendrá que repetir después de mí. Solo le puedo decir una sola vez, así que ponga mucha atención, ¿no? Y aquí, en esta versión, viene ni no, ni sí, ni pero. Pero existen algunas otras versiones, o en el test de lobo, por ejemplo, donde viene 3 perros en un trigal y el flan tiene frutillas y frambuesas. ¿Qué valoramos aquí? Pues la atención del paciente y el lenguaje. Eso principalmente se ve alterado en alguna lesión estructural o en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo lo vamos a calificar? Pues el INGER nos aclara que cuando un paciente tiene una escolaridad menor a 3 años, debemos de darle ya 8 puntos de entrada, es decir, y 8 puntos de entrada y no realizar las siguientes pruebas. No vamos a realizar la resta de 7 en 7, no vamos a realizar la lectura de cierre los ojos, ni la escritura de una frase, ni la copia de los pentágonos, ¿no? Vamos a hacer una sumatoria del resto de pruebas y vamos a utilizar el mismo punto de corte para identificar un probable deterioro cognitivo, es decir, 24 puntos o menos. Existe algunas otras versiones dependiendo de la limitación que tenga nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, podemos sumar los puntos obtenidos y buscar en la tabla de correspondencia ajustado para su escolaridad y edad, que vamos a ver más adelante. Y si tiene alguna deficiencia motora o sensorial por el cual no pueda realizar alguna de esas actividades, lo que vamos a hacer es realizar una prueba una regla de 3 para ponderar los resultados, ¿no? Y vamos a poner por qué no pudo realizar esas pruebas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos algún paciente que no pueda realizar por algún problema de la vista, por ejemplo, vamos a contar los puntos que máximo puede obtener. En este caso, si quitamos 3 puntos, pues puede ser 27. Y si él saca 24 puntos, pues vamos a realizar una regla de 3, ¿no? Vamos a multiplicar 24 por 30 entre 7 y eso nos da el resultado que tiene nuestro paciente, es decir, 26.67 y lo vamos a redondear al número entero más cercano, que en este caso es 27. Y ahora sí podemos utilizar el punto de corte de 24 puntos para este grupo de pacientes. Entonces, ¿cómo interpretamos este resultado? Si tiene menos de 24, un probable deterioro cognitivo. Si tiene más de 24, sin deterioro cognitivo. Con este punto de corte tenemos una sensibilidad del 97% y una especificidad del 88%, con un área bajo la curva de 0.849, ¿no?
Como sabemos, este test está está altamente influenciado por la escolaridad y la edad, y una puntuación baja, pues requiere una evaluación clínica y neuropsicológica más exhaustivas. También aquí cabe aclarar, pues, que tiene también un efecto techo, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que tienen una escolaridad muy alta. Entonces, se han desarrollado estas tablas de interpretación ajustadas para la edad y el nivel de estudios. El principal ajuste, o donde notamos más el cambio, es en aquellos pacientes que tienen estudios elementales, ¿no? Y va disminuyendo el punto de corte conforme la edad. Es decir, aquellos pacientes que tienen estudios elementales y tienen más allá de 84 años, tienen un punto de corte de 19 puntos. El siguiente test, que es uno de los que más frecuente utilizamos, es la evaluación cognitiva de Montreal o el MoCA. Sigue siendo una de las evaluaciones más utilizadas. Esta fue desarrollada para detectar el trastorno neurocognitivo leve y estadios tempranos de demencia. Está ampliamente traducida a varios idiomas y tiene múltiples versiones, ¿no? Evalúa la memoria a corto plazo, las habilidades visoespaciales, la función ejecutiva, la atención, la concentración, la memoria de trabajo, el lenguaje y orientación. Tiene una sensibilidad del 67 al 100% y una especificidad del 50 al 95%, dependiendo el punto de corte, ¿no? Vamos a tener que va a haber una interferencia importante, sobre todo en aquellos niveles educativos que tienen menores de 12 años. En cuanto a la aplicación del el MoCA, lo que requerimos es el formato impreso, un bolígrafo, un reloj o cronómetro, un espacio privado, ventilado, iluminado y libre de distracciones. El tiempo de administración aproximadamente es de 15 minutos. En cuanto a las instrucciones, vamos a ver nuevamente directamente a la persona, lograr su atención y vamos a indicar el lugar correcto donde vamos a iniciar, ¿no? Que es en lo visoespacial y ejecutivo. Y todas las instrucciones pueden repetirse una vez. Entonces, en cuanto al test de MoCA, vamos a iniciar con el apartado visoespacial ejecutivo y aquí el primer punto es la alternancia conceptual, ¿no? Le vamos a pedir al paciente, me gustaría que dibuje una línea alternando entre cifras y letras, respetando el orden numérico y el orden alfabético. Comience aquí y dibuje una línea hacia la letra A y a continuación hacia el 2, etcétera. Termine aquí, ¿no? Entonces le vamos a dar un punto si dibuja alternando la secuencia 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, sin que ninguna línea se cruce, ¿no? Se asigna 0 puntos si la persona no corrige inmediatamente un error, cualquiera que sea este, ¿no? Y no se asignará ningún punto si la persona dibuja una línea conectando el comienzo con el final, ¿no? Estamos valorando aquí la atención alternante y sostenida, la flexibilidad mental, la visoespacialidad, la memoria de trabajo, generalmente localizados en los lóbulos frontales, los circuitos fronto-subcorticales y en el lóbulo parietal derecho. En cuanto a las capacidades visoconstructivas, que es el siguiente punto, vamos a señalar el dibujo ya sea del cubo o de la cama en el formato MoCA y le vamos a pedir al paciente, me gustaría que copie este dibujo de la manera más precisa posible, ¿no? Aquí vamos a puntuar diferentes aspectos, ¿no? Primero, que el dibujo sea tridimensional, que tenga todas las líneas presentes sin ausencia de ninguna de ellas, que no tenga espacios o con poco espacio entre líneas, que no añada líneas de más, que las líneas sean relativamente paralelas entre ellas y de la misma longitud, y debe mantenerse la orientación espacial del cubo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, también si realiza un prisma rectangular, también es aceptable. No se asigna ningún punto si no ha cumplido todos los criterios anteriores, ¿no? Aquí que valoramos las habilidades visoconstructivas, el análisis, la síntesis, las funciones ejecutivas para la planeación, verificación y automonitoreo, secuenciación, localizado tanto en los circuitos fronto subcorticales, el lóbulo parietal derecho y el lóbulo frontal. El siguiente punto es la capacidad visoconstructiva. Aquí ya hacemos nuevamente una prueba del reloj. Vamos a señalar el espacio en el formato MoCA y le vamos a decir a nuestro paciente, ahora me gustaría que dibuje un reloj que incluya todos los números y que marque las 11 y 10, ¿no? Este también tiene escalas de puntuación diferente
Aquí para que al contorno le demos un punto, el contorno debe ser un círculo o cuadrado con poca deformación o una leve deformación, por ejemplo, al cerrar el círculo. Y si los números están dispuestos en círculo, pero no ha dibujado el contorno, este se considerará incorrecto. El siguiente punto que valoramos son los números. Todos los números deben estar presentes sin añadir ninguno. Deben seguir el orden correcto y estar bien colocados. Y aquí, muy importante, se aceptarán números romanos, así como números colocados fuera del contorno. Todos los números deben estar situados dentro o fuera del contorno del reloj. Y el siguiente punto son las manecillas. Las dos manecillas deben indicar la hora correcta. La manecilla de las horas debe ser claramente más pequeña que la manecilla de los minutos, a diferencia del minicock. Y el punto de unión de las manecillas debe estar cerca del centro. No se asignan puntos si no se han respetado los criterios anteriores. Entonces, ese es un ejemplo de un dibujo del reloj, al cual le daríamos, en este caso, los 3 puntos, aunque los números están fuera del reloj. En cuanto a la identificación y nominación, aquí vamos a señalar cada dibujo, empezando por la izquierda, y le vamos a decir, dígame el nombre de este animal, dígame el nombre de este animal y dígame el nombre de este animal. Existen múltiples versiones y adaptaciones culturales para las imágenes o los animales. Esta es la última versión del Mocha, es la versión 8.3 y esta es la 8.1. Le vamos a asignar un punto por cada identificación de los dibujos, ¿no? Aquí se va a aceptar como correcta león, aquí rinoceronte y ese sabemos que es un dromedario, pero también se acepta como correcto que diga camello. Aquí que valoramos, pues la nominación, es decir, la etiqueta léxica, las habilidades del lenguaje, la capacidad perceptovisual, sobre todo localizado en los lóbulos temporales, parietales y frontales izquierdos. El siguiente punto es la memoria. Vamos a pedir al paciente o decir al paciente que esta es una prueba de memoria. Le voy a leer una lista de palabras que debe recordar. Escuche con atención y cuando yo termine me gustaría que diga todas las palabras que pueda recordar en el orden que desee, ¿no? Entonces vamos a proceder a decir una palabra por segundo de forma clara y precisa. Por ejemplo, pierna, algodón, escuela, tomate, blanco. Entonces, en este primer intento, el paciente va a recordar todas las palabras que pueda recordar y las vamos a ir anotando en cada una de estas o vamos a ir palomeando, ¿no? Si el paciente es incapaz de recordar alguna de estas, podemos hacer un segundo intento y decir, ahora voy a leer la misma lista de palabras una vez más. Intente acordarse del mayor número posible de palabras, incluyendo las que repitió en la primera ronda. Una vez que pasamos este segundo intento, al final de la prueba le vamos a decir, le volveré a preguntar estas palabras al final de la prueba. Aquí es muy importante que nosotros como examinadores no debemos corregir al paciente si éste recuerda mal una palabra o dice una palabra que se parece a la correcta, ¿no? Aquí no lo podemos corregir. Vamos a marcar con una cruz todas las palabras que el paciente repita y no se darán puntos en esta apartado. Aquí lo que vamos a valorar pues es la atención y su capacidad de registro, ¿no? Sobre todo localizado en el lóbulo temporal. En cuanto a la atención, que es el siguiente punto, vamos a leer una serie de números y cuando haya terminado me gustaría que repita los números en el orden que yo los he dicho. Es decir, aquí valoramos la atención y la memoria del trabajo. Entonces, vamos a decir los números, igual de forma clara y precisa, con un espacio de un segundo por lo menos. Vamos a decirle 2, 4, 8, 1, 5, ¿no? Y lo tiene que repetir en el orden correcto. La siguiente parte es, le voy a leer una serie de números. Cuando haya terminado, deberá repetirlos hacia atrás, ¿no? Entonces, nuevamente decimos la serie de números y lo debe repetir en orden inverso. La secuencia de números debe ir a ritmo de 1 por segundo. Si el paciente en la prueba de inversa repite la secuencia hacia adelante, nosotros como examinadores no podemos pedirle que en ese mismo momento que la repita hacia atrás, ¿no? Es decir, si nos dice 4, 2, 7, no podemos decirle al paciente, ahora repítamelo en orden inverso, eso se puntúa como incorrecto, ¿no? Se asigna un punto por cada una de las secuencias repetidas correctamente. Siguiendo con la atención, el siguiente punto es la serie de letras.
Voy a leerle una serie de letras. Cada vez que diga la letra A, dé un golpecito con la mano. Cuando diga la letra que no sea la A, no dé ningún golpecito. Entonces vamos a repetir toda esta serie sin aumentar o hacer cambios o deflexiones de la voz cuando pronunciemos la A y a un ritmo de una letra por segundo, ¿no? Vamos a asignar un punto si el paciente comete más de un error cuando digamos una letra A mencionada o si da un golpecito cuando cuando no lo tengo que dar, es decir, cuando no estamos diciendo la letra A. Aquí que valoramos, pues la atención sostenida, la memoria de trabajo y la concentración, ¿no? ¿Qué estamos valorando? Los circuitos frontosubcorticales y el lóbulo frontal. En cuanto a la atención, siguen las mismas sustracciones de 7 a 100 y existe otra versión que es de 7 en 7 comenzando en 60 o en 7 en 7 comenzando en 100, ¿no? Entonces, a cada respuesta se va a evaluar separadamente, es decir, si se equivoca en algún punto, pero la siguiente responden de manera correcta, pues le vamos a dar esa respuesta como correcta, ¿no? ¿Qué valoramos aquí? Pues la memoria de trabajo y el cálculo, obviamente. El lenguaje, pues aquí viene la repetición de frases. Ahora le voy a leer una frase. Repítala exactamente cuando yo termine. El niño paseaba a su perro en el parque después de medianoche. Pasamos a la siguiente frase. Ahora le voy a leer otra frase. Repítala exactamente cuando yo termine. El artista terminó su pintura en el momento exacto para la exhibición. Entonces, aquí la repetición de la frase debe ser correcta y debe ser exacta, ¿no? Aquí debemos prestar mucha atención en los errores de omisión, ¿no? De sustitución o adición de palabras o errores gramaticales o plurales incorrectos, ¿no? Por ejemplo, en el niño paseaba un perro eh, en el parque a la medianoche, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el concepto de la frase sigue siendo muy similar, sin embargo, tiene omisión de unos prefijos y sustitución de otros. Entonces, ¿qué valoramos aquí? La atención y el lenguaje. La siguiente prueba es la fluidez verbal. Aquí le vamos a dar un punto y le vamos a decir a nuestro paciente, me gustaría que diga el mayor número posible de palabras que comiencen con la letra que le diga. Le pediré que pare al minuto. ¿Está preparado? Ahora, diga el mayor número posible de palabras que comiencen por la letra B o F, ¿no? Que podría ser otro ejemplo. Entonces, iniciamos el cronómetro, le damos un minuto y le tenemos en un minuto, ¿no? Nosotros podemos escribir en la parte de atrás de la hoja o en otro papel el número de palabras que está diciendo nuestro paciente, sobre todo para detectar aquellas perseveraciones o intrusiones que tenga nuestro paciente en esta actividad. Cabe aclarar que le tenemos que recordar que no puede decir nombres propios, números o conjunciones verbales como meto, mete, somete o palabras de la misma familia, ¿no? Por ejemplo, manzana, manzano. Si el paciente nombra dos palabras seguidas que empiezan con otra letra del abecedario, le deberemos de repetir la letra correcta, ¿no? Y el examinador anotará la respuesta del paciente al margen o al reverso de la hoja. Se asigna un punto si el paciente nos dice más de 11 palabras en un minuto. Aquí lo que valoramos es la búsqueda controlada, cuidadosa en la memoria semántica a nivel del frontal izquierdo y los circuitos frontosubcorticales. En la abstracción, pues vamos a pedir a la paciente que nos diga a qué categoría pertenecen un plátano y una naranja. Si la persona da una respuesta incorrecta, le vamos a repetir una vez más. Dígame otra categoría a la que también pueden pertenecer un plátano y una naranja. Si la persona no da la respuesta adecuada, podemos decir sí. Y las dos pertenecen a la categoría de frutas, ¿no? No vamos a dar otras instrucciones o otras explicaciones, ¿no? Entonces, en algunas versiones anteriores venía ahora un tren y una bicicleta y ahora un reloj y una regla, ¿no? Hay otras versiones que incluyen martillo y desarmador, cerillos y lámpara y vamos a asignar un punto por cada par correcto, ¿no? Vamos a aceptar como correctas, por ejemplo, para tren y bicicleta, que son medios de transporte, medios de locomoción o medios para viajar. La regla y el reloj, vamos a aceptarlas como correcta cuando nos diga son instrumentos de medición o instrumentos para medir. Y las siguientes respuestas no son aceptables cuando el paciente nos diga, pues, tienen ruedas o tienen números, ¿no? Para reloj y regla.
Pasamos al recuerdo diferido. Antes le leí una serie de palabras y le pedí que las recordase. Dígame ahora todas las palabras que se acuerden, ¿no? Entonces vamos tachando las palabras que nos vaya diciendo el paciente. Una vez que hayamos pasado por este punto y le falte alguna de las palabras, podemos hacer una siguiente valoración, que sería la pista por categoría. Y le vamos a decir a qué categoría pertenece la palabra que le falta. Y si la recuerda, pues se la vamos a marcar aquí en pista por categoría. Si a pesar de la pista por categoría no la logra recordar, pasamos a las pistas de elección múltiple, ¿no? Entonces, para las pistas de categoría, por ejemplo, para pierna, pues es una parte del cuerpo; para algodón, un tipo de tela; escuela, un tipo de edificio; el tomate, una fruta o vegetal; y para blanco, un color, ¿no? Si a pesar de la pista por categoría, nuestro paciente aún así no logra recordar o evocar la palabra que necesitamos, podemos darle las pistas de elección múltiple, ¿no? Que van a depender de la categoría que estamos valorando. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos y vamos a asignar únicamente un punto para aquellas palabras que recordó espontáneamente, ¿no? La pista por categoría y elección múltiple nos pueden dar herramientas para ver en dónde está la alteración, ¿no? Por ejemplo, si un paciente recupera con una pista de categoría, pues puede tener alteraciones en la evocación, ¿no? Aquí valoramos la memoria verbal reciente, la memoria episódica y para las pistas semánticas, la memoria no verbal y el circuito de Papez, ¿no? Aquí muy importante, si no tiene recuperación con pistas o claves, tenemos una alteración de la codificación de la memoria. Si nuestro paciente recupera con pista, ya sea con categoría o de elección múltiple, vamos a tener alteración en la recuperación de la memoria, ¿no? Que son dos procesos de la memoria muy diferentes. El siguiente punto, bueno, el último punto es la orientación. Dígame la fecha del día de hoy y vamos investigando cada una de ellas, ¿no? Se asigna un punto si son correctas, ¿no? No se asigna un punto si la persona se equivoca por un día en el mes o de la semana. ¿Cómo lo interpretamos? Pues tenemos un puntaje máximo posible de 30 puntos. En personas que con 12 años o menos de escolaridad se debe ajustar calificando o sumando un punto adicional a la calificación total. Es decir, si tuvo 22 puntos y tiene menos de 12 años de escolaridad, le vamos a dar un punto extra. Y para interpretar es necesario considerar lo siguiente: de 0 a 25 puntos como un probable trastorno cognitivo y de 26 a 30 puntos como normal. Aquí cabe considerar que también hay pacientes o este test tiene un efecto techo, es decir, en aquellos pacientes que tienen una escolaridad muy alta pueden tener puntuaciones normales, pero tener alteraciones cognitivas. Entonces, hay que tomar con mucha precaución estos puntos de corte y valorar siempre el contexto de nuestro paciente. Un punto importante que tenemos, ¿no? No es raro que tengamos pacientes que tengan discapacidad visual. Para eso también se desarrolló el MOCA-BLIN para pacientes con discapacidad visual. Tiene una puntuación máxima de 22 puntos, ya que se quitaron algunos puntos, y una puntuación igual o superior a 19 se considera normal, ¿no? Y las recomendaciones siguen siendo para las mismas, ¿no? De hecho, es muy similar: la memoria, la atención, el lenguaje, abstracción, recuerdo diferido y la orientación. Cabe destacar que existen algunos otros estudios o baterías cognitivas que también son de gran utilidad y que, a diferencia de otras pruebas, por ejemplo, Mini-Mental o MOCA, que su uso está únicamente o está restringido a lo clínico, entonces es difícil poder realizar protocolos de investigación utilizando alguna de estas dos, ¿no? Además de eso, como hemos visto en clases pasadas, pues estos tienen alguna pérdida de sensibilidad o especificidad dependiendo del tipo de población, la escolaridad y el grupo etario. Entonces, a raíz de eso se han diseñado algunas otras baterías cognitivas. En este caso, uno de los más utilizados es el examen cognitivo de Addenbrooke. En su versión 3, se conoce como ACE3. A diferencia del MOCA y Mini-Mental, fue específicamente desarrollado para
la detección de un trastorno neurocognitivo, ¿no? El MoCA fue diseñado para la detección de deterioro cognitivo leve y el Mini-Mental para las alteraciones orgánicas o agudas. Este estudio tiene una sensibilidad que puede llegar incluso al 99% y una especificidad que va del 80 hasta el 96%. Nada despreciable. Ese también ha sido adaptado culturalmente a varias poblaciones. Fue desarrollado en Australia por el Neuroscience Research y para las instrucciones, así como otros test que tenemos que tener en cuenta, es pues leer cuidadosamente las instrucciones antes de aplicar la prueba. Y aquí lo que nos recomienda, como es un test un poquito más largo que el resto, unos 5 o 10 minutos extra más que el MoCA, nos pide que no puntuemos mientras estamos realizando el test, ¿no? Sobre todo que el paciente no lo note para evitar que el paciente le genere ansiedad o preocupación y eso pueda disminuir su rendimiento. Esta versión que presento el día de hoy es una adaptación cultural y la validez y confiabilidad del instrumento de Addenbrooke 3 que se realizó por parte del programa de Geriatrims en el Hospital General de Zona en Aguascalientes. Fue una tesis de especialidad y estuvo muy interesante. Entonces, tenemos que el test de Addenbrooke pues también se va a dividir por apartados. El primero de ellos, y que es similar al de otros test cognitivos, es la atención. Y nuevamente vamos a ver cómo está la orientación espacial y la orientación temporal, ¿no? Son preguntas muy similares a lo que podemos encontrar en el Mini-Mental o en el MoCA. Aquí, a diferencia de estos dos, el punto de corte para el error en cuanto a qué día o qué fecha es el día de hoy. El test de Addenbrooke nos dice que permite un error de hasta 2 días para la fecha y a diferencia del MoCA, que únicamente acepta una variación de unos 30 minutos, aquí acepta un error de 2 horas cuando estamos preguntando la hora. Cuando le estamos preguntando al paciente en qué estación del año estamos, también tiene una particularidad. Cuando estamos en una transición, es decir, de primavera a verano, de verano a otoño, le da la oportunidad, en este caso, únicamente en este caso, a que nosotros le podamos preguntar a nuestro paciente qué podría ser otra estación. Si el paciente lo responde adecuadamente, se la apuntamos como buena, ¿no? El siguiente punto, muy similar al Mini-Mental, es atención y vamos a realizar un registro. Voy a decirle 3 palabras. Aquí las palabras son limón, llave y pelota. Y que las intente recordar porque se las vamos a preguntar posteriormente, ¿no? Es para llevar esta fase de registro de la memoria y lo vamos a repetir en este caso hasta 3 veces para que el paciente lo pueda realizar. Tenemos la atención, las sustracciones de 100 de 7 en 7, que eso es muy similar, no cambia. Un punto que nos aclara aquí el test de Addenbrooke es en aquellos pacientes que tienen afasia motora, poderles permitir que escriban las respuestas, ¿no? Y también sería puntuado como positivo o bueno. La siguiente punto es pedirle que haga que nos repita las palabras que le mencionamos hace un momento, igual que el Mini-Mental. Y posteriormente vienen las fluencias, ¿no? La fluencia fonológica y la fluencia semántica. En cuanto a la fluencia fonológica, aquí nos pide que digamos, que nos diga palabras que empiecen con la letra P. Y hay que irle registrando en cada intervalo de tiempo, ¿no? Aquí, para considerarlo como el puntaje o un puntaje correcto, es cuando el paciente tiene, o el máximo puntaje, es cuando nos dice más de 18 palabras que inician con esa letra. Tiene las mismas consideraciones, no podemos decir o no, hay que aclarar al paciente que no puede decir nombres propios, palabras derivadas o diminutivos. Eso es muy similar. En cuanto a la fluencia semántica, en este caso, los animales, que también es algo que utilizamos con mucha frecuencia, vamos a pedir todos los nombres de animales que usted pueda y pueden comenzar con cualquier letra, ¿no? Aquí el test nos aclara que es muy importante que una vez que pasemos de este test al otro test, le aclaremos que puede ser con cualquier letra. Si en algún momento notamos que el paciente solo está diciendo animales, por ejemplo, con la letra P,
hay que recordarle que puede ser con cualquier letra, ¿no? Y registrar todos los intentos que tenga nuestro paciente. Aquí lo único que nos aclara es que no sean palabras similares o derivadas como aves, o sea, que sean grandes grupos, ¿no? Y el punto de corte aquí depende de cuántas palabras nos diga nuestro paciente, pero esperamos que para el puntaje, que obtenga el puntaje máximo, deben ser arriba de 22 palabras. Aquí, pues, lo que hacemos en otras, cuando registramos los resultados de este test de las fluencias, pues es importante que, por lo menos para el puntaje, pues no incluir las repeticiones, las persistencias o las intrusiones, es decir, nombres propios o nombres plurales, ¿no? Pero para la evaluación cognitiva, pues nos puede ayudar el ir registrando cuántas repeticiones tiene, cuántas persistencias tiene o cuántas intrusiones tiene, porque nos puede hablar del tipo de deterioro cognitivo que tiene nuestro paciente. También, como bien mencionábamos, no hay que incluir palabras de orden mayor, es decir, por ejemplo, la palabra pez, ¿no? Porque incluyen un gran número de animales, o la palabra ave, por ejemplo, ¿no? Todos los animales son aceptables, incluyendo insectos, humanos, animales prehistóricos, extintos o criaturas mitológicas, ¿no? Es muy importante también tenerlo en cuenta. El siguiente punto es la memoria retrógrada. Aquí, a diferencia de otros test, aquí le vamos a decir a nuestro paciente un nombre de una persona y su dirección, ¿no? Le vamos a pedir que nos la repita posteriormente y lo vamos a hacer hasta 3 veces para que él lo pueda aprender, ¿no? Entonces, vamos a decirle que se lo preguntaremos más tarde. Hacemos el primer ensayo, hay que decirle Luis González, calle Alameda número 12, Zapopan, Jalisco, y él nos tiene que repetir, ¿no? Pasamos al segundo intento, se lo volvemos a repetir, Luis González, calle Alameda, hacemos el segundo intento y el puntaje que vamos a tomar en cuenta sería el tercer ensayo, ¿no? Aquí, ¿cómo lo puntuamos? Pues cada palabra o cada parte de el nombre y la dirección va a contar un punto. Por ejemplo, Luis es un punto, González es un punto, calle un punto, Alameda un punto, número 12 otro punto, Zapopan y Jalisco son puntos diferentes, ¿no? Y vamos a hacer este registro. Posteriormente vamos a hacer una prueba de memoria episódica. Aquí son palabras sencillas, ¿no? Preguntas que están relacionadas con antecedentes actuales o pasados que están relacionados con la memoria episódica, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre del presidente actual de México? El gobernador del estado, el presidente de los Estados Unidos de América y el candidato a la presidencia de México asesinado en 1994, ¿no? Cada uno de estos puntos, pues, acepta que el paciente nos diga únicamente el apellido. Aquí nada más tener en cuenta que el paciente no repita junto con nosotros y que registremos todos los intentos que haga, pero solo puntuemos el último ensayo como habíamos tenido, ¿no? Entonces, permitir apellidos o solicitar el apellido si solo nos da el nombre en el caso de los presidentes y gobernadores. Y si hay un cambio reciente de mandato, es decir, cambio del el presidente de México, podemos sondear por el nombre político más saliente, ¿no? En este caso, pues, López Obrador. El siguiente punto que vamos a realizar, pues similar al MOCA, son valorar el lenguaje, ¿no? Con instrucciones. Aquí le vamos a dar o colocar enfrente del paciente un lápiz y una hoja, ¿no? Aquí lo que vamos a realizar, pues es colocar frente al paciente un lápiz con la pluma y encima la hoja, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es tome el papel y luego el lápiz, ¿no? Y lo vamos a puntuar posteriormente con los 3 comandos que vienen abajo. En cada uno de los intentos va a ser lo mismo. Vamos a colocar la hoja y vamos a colocar el lápiz, ¿no? Entonces, en el primer intento le vamos a decir al paciente, tome el lápiz, ¿no? Tome el lápiz, pero no el papel, ¿no? Ahí se terminaría el primer intento. El segundo intento es, nuevamente con los instrumentos adelante, deme el lápiz después de tocar el papel, ¿no? Se toca el papel y nos da el lápiz. El tercero, y
Serían esos dos únicamente. Y posteriormente pasaríamos a las oraciones, ¿no? Que también es muy similar a lo que hacemos en el MOOC. Escriba 2 oraciones completas sobre su último fin de semana, ¿no? Y en esta, a diferencia del MOCA, donde no se puntúa la gramática ni la ortografía, aquí, si las oraciones son correctas o tienen congruencia con lo que estamos pidiendo, le vamos a dar un punto. Pero si además estas son gramáticamente correctas y la ortografía también es correcta, le vamos a dar otro punto. Pues aquí podemos asignar 2 puntos. El siguiente punto es el lenguaje, es la repetición verbal. Vamos a repetir las palabras que son retrógrado, excentricidad, ininteligible y estadístico, ¿no? Entonces, si todas las palabras son correctas, se la vamos a dar como 2 puntos, ¿no? Entonces, la pronunciación tiene que ser exacta. El siguiente punto es la repetición y le vamos a pedir que repita, no todo lo que brilla es oro. Eso tiene que ser exactamente igual, ¿no? En este punto, cuando antes de comenzar cada prueba, pues colocarle el papel y el lápiz enfrente del paciente, lo de la gramática que ya habíamos comentado. Si todas son correctas, le vamos a dar 2 puntos. Y en la repetición de la frase, pues no aceptar repeticiones que sean parcialmente correctas. ¿Ok? El siguiente punto es la nominación, el lenguaje por nominación. Y aquí, señalando la imagen, le vamos a decir al paciente que nos diga qué es, ¿no? Entonces, o que nombre las siguientes imágenes. Entonces, las palabras correctas son cuchara, libro, canguro, pingüino, ancla, camello o dromedario, guitarra, elefante, barril o tina, corona, cocodrilo o caimán, acordeón de piano, acordeón o caja de compresión, ¿no? Y luego vamos a pasar a la siguiente parte. Entonces, usando las imágenes de arriba, le vamos a pedir al paciente que señale cuál de las imágenes anteriores está asociada a los reyes, ¿no? En este caso sería la corona. Señalen la imagen que es un reptil. Señalen la imagen que se encuentra en el polo o que se puede encontrar en el polo sur. Y la imagen que está asociada al desierto. Aquí no le vamos a dar ninguna retroalimentación al paciente respecto al significado de la palabra. Y si el paciente se autocorrige, está permitido. Las siguientes será la lectura. Aquí le vamos a pedir que lea las siguientes palabras. Y solo las vamos a puntuar un punto si las lee completas, ¿no? Serían coser, medio litro, hollín, masa y altura. Entonces, aquí lo que nos pide, aparte de registrar si lo hace de una manera correcta, es registrar con alfabeto fonético cómo la pronuncia o cuál fue el error que tuvo. Las siguientes, pues, son habilidades visoespaciales, que también valoramos en otros 3 cognitivos. Aquí el primero es la intersección del infinito, el cubo 3D y la prueba del reloj, ¿no? Que viene en la mayoría. Entonces, para que el diagrama del infinito sea correcto, pues igual que otras pruebas, le vamos a pedir que copie esta imagen tal y como se encuentra aquí en la hoja, ¿no? Las características que debe tener este dibujo es que se dibujen los 2 lazos y se superpongan. Ambos deben converger en un punto, ¿no? Y no parecer 2 círculos, ¿no? Un ejemplo de eso sería, por ejemplo, de prueba incorrecta de la intersección del infinito, pues sería esta, ¿no? Este es el ejemplo que le estamos dando a nuestra paciente. En el punto, en el paciente de aquí abajo, pues únicamente dibuja 2 círculos, ¿no? Que es, si bien están interceptados, pero siguen teniendo la forma de círculos. Al igual que el siguiente ejemplo, y el último, pues solo dibujó un círculo, ¿no? ¿Cómo lo puntuamos de manera correcta? ¿No? Que parezcan 2 infinitos, que tengan las intersecciones y que tenga el punto de unión entre ambos, ¿no? No importa tanto la forma o la proporción, sino el concepto en general. El siguiente punto que le vamos a pedir, pues es el paciente que nos dibuje un cubo 3D, que es similar a otras pruebas. Hay que puntuar que tenga las 12 líneas, ¿no?
que no valoramos si las proporciones son correctas, incluso puede ser un poco más rectangular. Y le vamos a dar un punto si el cubo tiene menos de 12 líneas, pero la forma general se mantiene. Entonces, en estos ejemplos que son incorrectos, aquí lo que estamos viendo son cubos a los cuales han perdido su proporción 3D o incluso les faltan líneas, ¿no? Como por ejemplo aquí pierde también su forma 3D y también este. Entonces, ese es un puntaje de 1. Para puntuarlo como 2, como bien vimos, tiene que tener los dos lados, tiene que conservar que se vea en 3D. No importa si tienen pues fallos en la unión de algunas líneas o que estas líneas estén pues chuecas, sino más bien el concepto en general, ¿no? Y el siguiente punto pues, es el test del reloj. Y pues igual a otras pruebas. Y aquí el participante, si no le gusta el primer dibujo que realizó del reloj, podemos permitirle que haga un segundo dibujo y puntuar solo el segundo reloj, ¿no? Y aquí también, como en otras pruebas, se le permite al participante borrar aquellos errores que él identifique. Los puntos o cómo lo vamos a puntuar, pues viene de manera similar. Cada uno va a ser 2 puntos para números, 2 puntos para manecillas y 1 punto para el círculo, ¿no? Pues máximo pueden ser 5 puntos que le podemos dar en esta prueba. La siguiente parte, pues son las habilidades visoespaciales. Aquí le vamos a pedir a nuestro paciente que señale o que nos diga cuántos puntos hay en cada cuadro y sin señalarlos, ¿no? Entonces, el paciente no puede estar contando de uno en uno. Hay que pedirle que lo haga sin señalar cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, las respuestas correctas en este son 8, en este son 10, 9 y 7. También tenemos las habilidades perceptuales. Aquí vamos a identificar letras. Aquí le vamos a pedir al paciente que señale cada una de las letras y que nos diga qué letra es, ¿no? Por ejemplo, la K, la M, la A y la T. Y en pacientes afásicos también nos dice que podemos permitirle a nuestro paciente escribir la respuesta. Llegamos a este punto en donde vamos a valorar el recuerdo diferido en cuanto al nombre y la dirección. Entonces, de manera espontánea le vamos a pedir a nuestro paciente que nos diga o que recuerde de manera espontánea cuáles son los datos que le mencionamos hace un momento, ¿no? Recuerda el nombre y la dirección que estuvimos repitiendo en un inicio y ya, ¿no? Pues puntuamos si recuerda o escribimos lo que él recuerda, ¿no? Aquí el puntaje por recuerdo inmediato hay que puntuarlo del 0 al 7, dependiendo de cada palabra, ¿no? Solo si el paciente no puede recordar todas estas palabras o tiene más de 5 errores, podemos pasar al siguiente test. Aquí lo que vamos a hacer, a diferencia del MOCA, por ejemplo, en el test de memoria, vamos a pasar a la fase con pistas, ¿no? Entonces, si una vez ya falló esos puntos, pues vamos a marcar lo que sí recordó, ¿no? Y vamos a empezar los que ha recordado de manera correcta. Por ejemplo, en un caso hipotético, en el primer ejemplo, él nos dijo Pedro González, número 22, Calle Álamos, León, Jalisco, ¿no? Entonces, en realidad aquí el único punto correcto que tiene es Jalisco. El siguiente paciente nos dijo Luis González, número 12, Cerrada Alameda, Zapopan, Zacatecas. También lo que está marcado en gris es lo que tuvo correcto. Y en el último ejemplo, nada más tuvo correcto la calle Alameda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es pedirle a nuestro paciente, ¿no? Que nos repita nuevamente lo que pueda recordar, empezando lo que hemos ya marcado y le vamos a dar pistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer caso donde el paciente tuvo un error en el nombre, que sería Pedro González, le vamos a decir estos 3 nombres. Era Pedro González, Luis González o Luis Martínez, ¿no? Entonces, si la tiene correcta, pues le vamos a dar un punto. Número 22, número 12 o número 120. Dependiendo de la respuesta, también le vamos a dar otro punto. Y así con cada uno de los ítems, ¿no?
Entonces, el paciente puede ir, va a tener un puntaje de memoria con pistas que puede ser hasta 5, ¿no? Ahora, ¿cómo interpretamos los resultados del test de Addenbrooke? Pues al final de la prueba, pues vamos a sumar los puntajes totales de cada ítem y este incluye 5 subescalas, ¿no? Incluye puntaje de atención, puntaje de memoria, puntaje de fluencia, lenguaje y habilidades visoespaciales, ¿no? Ese es el total que nuestro paciente puede obtener. En total puede obtener 100 puntos. El punto de corte que podemos utilizar para determinar si tiene o no deterioro cognitivo se ha establecido en 65. Obviamente, cambiando el punto de corte, pues va a cambiar o va a modificar la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico del trastorno neurocognitivo. Un punto muy importante que nos da el ACE es el apartado de la memoria. Se han realizado estudios y un punto de corte de ACE de memoria, que máximo puede ser 26 puntos. Si el paciente tiene menos de 15, nos va a decir que el ACE de memoria es la puntuación más útil para la detección de enfermedad de Alzheimer en fase en un CDR de 0.5, ¿no? Y para lo mismo, para el CDR de 0.5, el punto de corte global del ACE es de 73 puntos, ¿no? Aquí también lo podemos utilizar diferentes puntos de corte. El ACE total para la detección de enfermedad de Alzheimer en una fase más avanzada, es decir, un CDR1, el punto de corte disminuye a 63 y el ACE total nos es útil para detectar cualquier tipo de demencia, ya sean típicas o generalmente atípicas. La siguiente batería que utilizamos también con mucha frecuencia es el FAP o la batería de evaluación frontal, ¿no? Esta fue diseñada por Dubois en el 2000. Sus usos clínicos, pues, son todos estos. Se ha utilizado para el cribado de demencia frontotemporal, diferenciar la DFT de la enfermedad de Alzheimer, identificar la disfunción del lóbulo frontal en esquizofrenia, la disfunción ejecutiva en enfermedad de Parkinson y dependencia a sustancias, y también para la detección de parálisis supranuclear, que también conocemos que tiene afectación frontal. Esa tiene una sensibilidad, por lo menos en el punto de corte, para diferenciar DFT de Alzheimer de 77% y una especificidad del 87%. ¿Cómo se realiza? Pues tiene 6 apartados. El primero son semejanzas, es decir, que el paciente tenga la capacidad de conceptualización o abstracción. El primer punto, pues hay que pedir al paciente en qué se parecen un plátano y una naranja, ¿no? Sabemos que la respuesta correcta es que son frutas y si el paciente nos da una respuesta parcial, podemos, por lo menos en el primer intento, decirle sí, pero también son, por ejemplo, frutas, ¿no? En este caso. Y ya el siguiente ejemplo, pues ya no le ayudamos, ¿no? En que se parecen una mesa y una silla, en que se parecen un tulipán, una rosa y una margarita, y solo podemos utilizar, ayudarlo en el primer ítem. Y ya las siguientes, pues no lo vamos a corregir. Las respuestas correctas por categoría, pues son frutas, muebles y flores. Dependiendo de eso, le vamos a dar esta puntuación. ¿Qué valoramos aquí? El razonamiento abstracto, ¿no? ¿Eso qué correlación tiene anatómicamente? Pues principalmente con las áreas frontales de la parte dorsolateral. El siguiente punto, pues, es la fluidez léxica, que esto ya lo hemos utilizado en algunos otros test. Es de la misma manera, ¿no? Tiene las mismas instrucciones y le vamos a pedir, le vamos a dar 60 segundos y las mismas reglas, ¿no? Y dependiendo del número de palabras que nos diga, si es más de 10, pues le vamos a dar 3 puntos. ¿Qué valoramos o qué funciones cognitivas valoramos aquí? Aquí valoramos la autoorganización, la estrategia y la adaptación, ¿no? Porque puede empezar por algún tipo de palabras que estén relacionadas semánticamente y después de eso se va a ir adaptando a lo que tenga que realizar mentalmente, ¿no? Aquí que estamos valorando, además de la corteza prefrontal dorsolateral, también valoramos la parte medial de la corteza prefrontal. El siguiente punto y uno de los a veces más complicados, pues sería las secuencias, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es la serie de Luria. Vamos a mirar, a pedirle al paciente que mire con atención lo que hago y lo que vamos a realizar, pues es realizar la prueba de Luria 3 veces, ¿no? Nos vamos a golpear con los nudillos,
con el canto y la palma, ¿no? Lo vamos a hacer 3 veces, nudillo, canto, nudillo, canto, palma, por 3 veces. Y lo que nosotros hacemos, de hecho lo tenemos que realizar con la mano izquierda, él lo tiene que realizar con la mano derecha. Con su mano derecha, haga lo mismo que yo, primero juntos y después lo va a hacer solo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer, además, ahora 3 veces con el paciente, lo mismo con la mano izquierda. Y después de que pasamos estas 3 veces, ahora le vamos a pedir al paciente que lo haga él solo, ¿no? O que lo haga usted solo. Si el paciente, vamos a ver cómo lo realiza. Si hace 6 series consecutivas correctas, le vamos a dar 3 puntos. Si hace 5 series correctas, le vamos a dar 2. Y si no lo hace solo, pero sí 3 series consecutivas con el examinador, 1 punto, ¿no? Y si no logra ni siquiera imitar las instrucciones que le estamos dando, le vamos a dar 0 puntos, ¿no? Aquí lo que estamos valorando es la programación y la planificación motora. Aquí valoramos la corteza también prefrontal, dorsolateral, sobre todo del lado derecho, y los ganglios basales, ¿no? Por la cuestión motora. El siguiente punto son las instrucciones conflictivas o de sensibilidad a la interferencia, ¿no? Entonces, es una prueba similar. Vamos a decirle al paciente, cuando yo golpeo una vez, debe golpear 2 veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer, cuando yo golpeo una vez, usted debe golpear 2 veces. Y para asegurar que comprendió, hacemos una serie de 3 ensayos, ¿no? Bueno, damos un golpe, esperamos al paciente, otro golpe, esperamos al paciente, otro golpe, ¿no? Ahora, ya que pasamos ese ensayo, cuando yo golpeo 2 veces, debe golpear una, ¿no? Entonces, esperamos al paciente y para asegurar que haya entendido, pues hacemos una serie de 3, ¿no? Y posteriormente realizamos la serie completa, ¿no? Que en este caso, pues es una serie de golpes, ¿no? Por ejemplo, el 1 y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del número de errores que tenga, pues vamos a valorar el puntaje, ¿no? ¿Esto que nos valora? Las áreas orbitomediales a nivel frontotemporal. El siguiente punto es el control inhibitorio. A diferencia del otro punto, del punto anterior, le vamos a pedir a nuestro paciente que cuando yo golpee una vez, usted debe golpear una vez. Para asegurar que comprendió, hacemos el ensayo, ¿no? Esperamos al paciente. Y ahora pasamos a el control inhibitorio, ¿no? Que es de lo más importante. Cuando yo golpeo 2 veces, usted no debe golpear. Y para asegurar las instrucciones, pues hacemos la serie nuevamente de 3, ¿no? Una vez comprendido esto, hacemos la serie completa, ¿no? Cuando el paciente, dependiendo del número de errores, pues también va a estar presente, ¿no? Aquí lo que muchas veces pasa en cuanto al control inhibitorio es que el paciente pues no tiene la capacidad de dejar de golpear, ¿no? Puede golpear las mismas 2 veces o puede golpear una vez. Eso se considera también un error. Aquí valoramos el control inhibitorio y la impulsibilidad. Esto valora también áreas orbitomediales a nivel frontotemporal. El último punto del FAP es la conducta de prevención o la autonomía del ambiente. Aquí nos vamos a sentar frente al paciente con las manos, el paciente tiene que tener las manos sobre sus rodillas y con las palmas hacia arriba. Nos vamos a acercar lentamente, ¿no? Con nuestras manos al paciente y para ver si él las toma espontáneamente, ¿no? Si él las toma espontáneamente, ahora le vamos a decir, ahora no me tome de las manos y volvemos a hacer el mismo, ¿no? Entonces, esto aquí que estamos valorando, pues la capacidad que tiene el paciente de inhibir espontáneamente la aprensión, que valoramos, las áreas orbitomediales también. Que también es muy común que podamos detectar este tipo de alteraciones, ¿no? Incluso sin saludar al paciente o que tenga que utilizar alguno de los instrumentos que tenemos ahí en el consultorio, también pues, puede ser una de estas alteraciones a nivel frontal. ¿Cómo lo puntuamos? Pues hay que sumar los 6 componentes, tiene un máximo de 18 puntos. Aquí el punto de corte que se ha estandarizado para diferenciar DFT y enfermedad de Alzheimer leve es de 12 puntos, con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 87%. Como otros test, se ha encontrado que dependiendo de la escolaridad y de la edad,
el punto de corte puede ser diferente o el valor de la normalidad puede estar alterado, ¿no? Aquí donde más cambia este valor es cuando nuestros pacientes tienen de 1 a 3 años de educación y va disminuyendo conforme va pasando el tiempo. Uno de los últimos, bueno, el último test que vamos a comentar es el INICO Frontal Screening. Aquí este fue diseñado posteriormente al FAP para la detección de disfunción ejecutiva, ¿no? Con la finalidad de que tuviera una mejor sensibilidad. Entonces, este va a incluir algunos subtests que se mencionan en el FAP, como la programación motora, que sería la serie de Luria, las instrucciones conflictivas y el control inhibitorio, ¿no? Que son lo de los golpes. Aquí el punto de corte para considerarlo positivo sería de 25 puntos y a diferencia del FAP, que como vimos tenía una sensibilidad como en el 77% y la especificidad en un 84%, aquí la sensibilidad del INECO se va hasta el 96,2% y la especificidad hasta el 91,5%. Entonces, las primeras tres fases del INECO son similares al FAP, ¿no? Las series motoras, las instrucciones conflictivas y el control inhibitorio motor. Eso no lo vamos a revisar porque ya lo revisamos. Comenzamos con la repetición de dígitos hacia atrás. Aquí que estamos valorando, pues aquí principalmente valoramos la memoria de trabajo, la atención y sobre todo la memoria de trabajo, ¿no? Que es parte de las funciones frontales. Entonces, voy a decirle algunos dígitos y cuando yo termino o termine, repítalos de atrás para adelante. Por ejemplo, si yo digo 7, 1, 9, ¿qué tendré que decir usted? Pues 9, 1, 7, ¿no? Entonces, lo que vamos a realizar es que el paciente tiene 2 intentos en cada serie de dígitos. Aquí iniciamos con 2 dígitos. Entonces, le decimos 2 y 4 y 5 y 7, ¿no? Si saca mal esta, pero sacó bien la 5 y 7, pasamos a la siguiente, ¿no? Con que tenga una bien, pasamos a la siguiente, al siguiente número de dígitos, que sería en este caso 3, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a detener? Cuando el paciente no pueda completar ni la primera ni la segunda secuencia. Ahí es donde quedaría nuestro punto de corte, ¿no? Aquí el máximo que nuestro paciente puede llegar es hasta 7 dígitos. No, de hecho es 8 dígitos, ¿no? Aquí también valoramos la memoria de trabajo por orden verbal. Aquí es pedirle que nos diga los meses del año en orden inverso, comenzando en el último mes del año, ¿no? Entonces, es similar a la prueba anterior, solo que únicamente con nombres. La siguiente prueba es memoria de trabajo espacial. Aquí le vamos a decir al paciente que señale los cubos en el orden indicado y deberá copiar la secuencia de movimientos en orden inverso, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, por ejemplo, en este caso, vamos a señalar en la primera secuencia el cuadro número 1 y el cuadro número 2, ¿no? Y vamos a pedir al paciente que lo haga en sentido inverso. Entonces el paciente tendrá que señalar el 1 y después el 2, ¿no? La siguiente prueba es 2, 4, 3 y lo tiene que hacer de manera inversa, ¿no? 3, 4, 2. Y así es consecutivamente. El siguiente punto, pues, es la capacidad de abstracción o de interpretación de refranes, que también utilizamos con mucha frecuencia. Aquí le vamos a decir, le vamos a leer un refrán y quiero que me explique el significado del mismo, ¿no? Entonces, el primero es, perro que ladra no muerde, a mal tiempo buena cara, en casa de herrero cuchillo de palo, ¿no? Entonces, le vamos a dar medio punto si nos da una explicación, un ejemplo, perdón, y si da una explicación correcta, le vamos a dar un punto, ¿no? Por ejemplo, en el primer punto, donde perro que ladra no muerde, los que hablan mucho suelen hacer poco, ¿no? A mal tiempo, buena cara, tomar actitud positiva frente a las adversidades y en casa de herrero, cuchillo de palo. Carecer de algo por tu profesión o oficio que no debería faltarte. Y por último pasamos al control inhibitorio, pero ahora de forma verbal, ya no motor. Aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a dividir en 2 fases. Vamos a tener una fase de iniciación. Le vamos a pedir al paciente que escuche detenidamente estas oraciones y apenas finalice de leerla, usted debe decirme lo más rápido posible la palabra que completa la oración. Y le vamos a leer las frases, ¿no? La primera sería, me pongo los zapatos y me ato los.
peleaban como perro y pasamos posteriormente a la segunda fase, ¿no? Esta vez quiero que me diga una palabra que no tenga ningún sentido en el contexto de la oración y que no esté relacionada con la palabra que completaría correctamente la oración. Por ejemplo, el ejemplo es, Daniel golpeó el clavo con él, y el ejemplo aquí de la palabra correcta es lluvia, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a pasar a esta valoración de la inhibición. Entonces, Juan compró caramelos en él, ¿no? Entonces tiene que decir una palabra que no esté relacionada ni con caramelos, ni que sea correcta, ¿no? Por ejemplo, ojo por ojo y diente por, ¿no? En este caso puede ser maleta, por ejemplo. Lave la ropa con agua y, ¿no? Pues aquí estamos esperando que tenga este control inhibitorio y evite decir la palabra que más queda con la oración. Si tiene una palabra diferente completamente, le vamos a dar 2 puntos. Si tiene relación semántica con la palabra que estamos o que tiene que decir, le vamos a dar 1 punto. Esta es la bibliografía y eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda o pregunta o algún comentario. Gracias, Ricardo. Oye, nada más, me quedé pensando ahorita en lo de la prueba de Luria. ¿Deberíamos de darle chance como de practicar? ¿O ya es como, pues sin miedo, o sea, que la saquen mal, pues, o no sé? Porque también una vez el doctor Roger me acuerdo que nos puso a, a practicar esto de la prueba de Luria y pues la verdad es que no, o sea, no, Sí, tenemos que hacerlo varias veces. en teoría lo que no debería de pasar es que nosotros nos equivoquemos en la prueba, ¿no? Que nosotros mismos nos enredemos con la prueba. En teoría Exactamente. y estrictamente para no confundir más al paciente y sí se debería de puntuar exactamente cada uno de los errores, ¿no? Sí, Pero, ahí no hay calibración. ujú, Así como en otros test que como que tú les pones un ejemplo o algo, ahí sí no hay calibración, nomás que los puse a practicar, porque precisamente pasa eso, porque a la hora que estás haciendo el test, como me dijo, puño, canto y palma, ¿y qué sigue? Entonces como que si tú no sabes hacerlo, pues el paciente menos, ¿no? Entonces, no haga todo es para que ustedes lo vayan haciendo, y ya cuando hagan el test, como que tengan la fluidez de hacerlo, pero sí ya como que si ustedes no pueden hacer el test, a lo mejor tómense una tomografía o algo, a lo mejor no sería tan mal. Y por ejemplo, ahí podríamos variar el orden, o sea, de que sea puño, palma, canto o así, o siempre tiene que ser igual, o sea, ¿habría problema? Pues estrictamente no hay problema, porque tú estás hablando como una función ejecutiva, pero lo que está validado, pues es así como está puño, canto, palma. Porque a lo mejor si te digo palma, canto y puño, inviertes un poquito el orden y es un poquito más complicado. Ok. Entonces ya nos vamos a hacer fan del de Addenbrooke. Pues hace que tiene como que más, ítems que evaluar. Tiene la ventaja que es gratuito. O sea, porque por ejemplo el Mocha, el Fallstate, todos tienen que pagar derechos de autor si quieren hacer como que un tamizaje, una prueba, un artículo. El de Addenbrooke tiene la ventaja que es gratuito y se está estandarizando casi en todos los idiomas, nomás que la gran desventaja que pues es medio largo para realizarlo. Entonces, como que para hacer un tamizaje, así un consulta o algo, a lo mejor no es tan buena herramienta, pero sí es lo que tiene más sensibilidad, porque tiene, por ejemplo, porque se ha fijado, te evalúa hasta ortografía, ¿no? O sea, muchas veces nosotros ponemos en la oración que tenga sujeto y predicado, y así pone algo, y así como que el niño juega con la pelota, pues lo ponemos bien, ¿no? Pero si pone el niño juega con G en lugar de J, probablemente no le ponemos ningún punto de evaluación, o sea, no interviene la ortografía, y aquí sí cuenta ortografía, fluidez, extensión de las oraciones,
Entonces, como que sí evalúa un poquito más aspectos del lenguaje. Igual así como que en otras áreas como que se extiende un poquito más. Entonces ya como que el de elección que podríamos hacer, pero la verdad es que sí es un test muy largo. Entonces como para hacerlo en una consulta y eso, la verdad es que a veces no nos el tiempo suficiente. Y también digo, después van a ver, o tengan así como que su prueba, a veces también los pueden llegar a fastidiar a los pacientes con tanto test. Por ejemplo, acá en el HGF1 en un principio era como que todo lo que llegaba, todos los test sabidos y por haber y todas las encuestas, todas las evaluaciones geriátricas, pues había gente que se estaba como 2 horas y media haciendo ahí una consulta y ya el viejito bien fastidiado y pues ni siquiera ponía atención, ¿no? Entonces también tienen que evaluar un poquito eso de la capacidad de su tiempo de consulta y a lo mejor enfocarse en algo más específico. Si ustedes ven que como que tiene frontal, pues no tiene caso que hagas un Adembro, que luego le hagas un FAP y luego le hagas un mini mental. Entonces a lo mejor vete directamente con el FAP, que es lo que te va a dar como que diferencia. Y bueno, hola, buenas noches. Y como ya habíamos comentado anteriormente, no hay algún test que sea 100% sensible y específico. No hay algún test que sea completamente o perfecto para diagnosticar a todos los pacientes. Entonces tú vas a elegir el test que se acomode más al tipo de paciente que tú tengas. Por eso cuando hacemos la valoración geriátrica, se supone que para eso ya interrogamos al paciente. A lo mejor se nos hace más práctico y más fácil hacer una exploración de las funciones mentales superiores como tal y en base a esa clínica determinar, bueno, tengo mis dudas, entonces ahora sí elijo este tipo de test para la clínica que está presentando el paciente. Entonces, es más fácil precisamente hacerlo así y también hace que sea menos confuso para nosotros, porque si nos ponemos a hacer los 1000 test, podemos llegar a fastidiar al paciente y a nosotros a confundirnos. Entonces, siempre hay que elegir el test que se adapte más a las características clínicas que nuestro paciente tenga. Obviamente, aunque hagamos este tipo de test orientado, va a haber pacientes que nos va a quedar dudas, porque hay pacientes en donde las demencias se sobreponen. A lo mejor sí tiene cierta característica frontal, pero a lo mejor también tiene aspectos que me hacen pensar que es un Alzheimer. Entonces, en esos pacientes, pues lo ideal sería que les hicieran pruebas neuropsicológicas, que pues ya habíamos dicho también no es tan fácil a veces de realizarlas, pero que algunos pacientes pues iba a ser necesario para que despejemos algunas dudas. Gracias, doctora. Ya, Mañana es la clase magistral del doctor Roger. así, Sí, porque este es del 2020, ¿no? El AC3. Sí, la validación Sí, la fue en validación. una tesis justo Bien. del Lo que IMSS. es interesante, está bien, eso fue el protocolo que hizo, creo que fue una tesis, ¿no? En Aguascalientes, Sí, es una tesis, doc. hizo una tesis. Ok, bien. Lo interesante es ver cómo se ha comportado. Sí, de hecho en la tesis se A probó ver, en algunos. búsquenle de una vez. Cómo se ha comportado a través del tiempo, o sea, en estos 4 años. Eso es una. La otra, habíamos comentado del Neuropsi, ¿verdad? ¿Ya ese lo tienen? Sí, doc, usted nos los pasó hace el año hace pasado. como- ¿Lo tienen sí, allá en la mano? sí, Sí,
No lo vamos a hacer porque si no, hasta vamos hasta mañana como a las 12. Y seguro salimos con algo mal. Sí, seguro. Vamos a salir mal. Seguro, por eso lo voy a hacer yo. Para que no lo vayan a hacer a mí. Imagínate.